Olá, seja muito bem-vindo ao Ministério Água Viva. Eu sou o pastor Darcio. Y yo, Nilsa, Estamos acá para mais servicio de adoración en familia. Gracias a ustedes que están con nosotros y gracias a usted también que va a escuchar la grabación. Sea muy bienvenido a nuestro Ministerio Agua Viva. Aleluya, gloria a Dios. Que Dios te bendiga, que Dios esté con usted en todas las cosas que usted está haciendo. Bienvenido a nuestro Ministerio Agua Viva. Ahí ya lo tenemos, ¿verdad? Ya lo tenemos, entonces sea muy bienvenido. En nuestra vida pasamos por situaciones difíciles, ¿verdad? Tenemos situaciones que son fáciles, pero la gran mayoría son situaciones difíciles, situaciones en las que no podemos encontrar una salida, no podemos encontrar una ruta de escape, no podemos o no sabemos para dónde nos vamos. Son situaciones muy difíciles, pero cálmate. El Señor nos trae una palabra hoy para que tengamos esperanza. Tengamos esperanza en el Señor, para que sepamos que Él está cuidando de nosotros. Tenemos que tener esa seguridad en nuestra vida, que Dios está con nosotros y que Él está preocupado con nosotros. Él se preocupa con usted, se preocupa conmigo. Entonces, el Señor nos trae una palabra hoy para hablarnos por algo llamado sin salida. No tenemos salida. ¿Qué hacemos cuando no hay nada que hacer? ¿Qué hacemos? Pero pastor, no hay nada que hacer. Ok, ¿o qué hacemos? Hay situaciones en que nos encontramos en las que pensamos que no podemos hacer nada, ¿verdad? ¿Alguna vez te has sentido así? ¿Te ha pasado esto con usted alguna vez? Inmovilizado, paralizado, atado. ¿Te ha pasado esto con usted alguna vez? Es una terrible sensación de impotencia. Somos impotentes. Somos alguien que tenemos tanta gana, pero cuando tenemos un problema, estamos así. Problemas que vemos y no podemos solucionar. Vemos las cosas. La verdad es más fácil traer la solución para el problema del otro do que para nuestro problema, porque estamos involucrados en el problema, ¿verdad? Veamos la situación de los cristianos después de la muerte de Jesús. Vamos a ver. Abra su Biblia en el libro de Hechos, capítulo 12, versículos 1 y 2. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Mira, vemos que Herodes es lo mismo que ha matado a Jesús. Lo mismo que ha dicho que no quería saber de los cristianos. ¿Se te recuerda? Herodes era el rey, pero de invasores, cuando los romanos invaden a Jerusalén y ahí estaba él. Creyó la persecución a la iglesia. Herodes empezó con esto. Querer impedir que la gente hable de Dios, que la gente hablara de Jesucristo, que la gente hablara de las enseñanzas que Jesús dejó. Al igual que hoy, ¿verdad? Más velada,
en los llamados países cristianos. En esos países hay una persecución, pero más velada, más tranquilita, pero sigue siendo una persecución. Y la más violenta en países musulmanos, en países que son radicales, que no quieren saber del cristianismo, que tienen otros dioses, ¿no? Pero como cristianos, muchos se ponen como sin salida. No tenemos por dónde salir. ¿Qué voy a hacer? Abra su Biblia en Hechos capítulo 12, versículos 3 y 4. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Pedro estaba atado de pies y manos. No tenía qué hacer. Arrestado y custodiado por 4 escoltas de 4 soldados cada una. Es decir, desde 6 soldados estaban cuidando de Pedro. No había nada que pudiese hacer. Pedro estaba sin salida, ¿verdad? No tenía qué hacer. Pedro estaba sin ninguna salida, no podría salir de allá. Ya estaba todo preparado contra Pedro. Herodes lo arrastró pensando en presentarlo al pueblo para condenarlo y hacer como sucedió con Jesús, con Esteban y finalmente con Jacob. Quizás Pedro se estaba preparando para el final. La forma que estaba ya, él ya se preparaba para la muerte, sabía que algo iba a pasar. La multitud esperaba ansiosa, recogiendo piedras para atacar al apóstol. Todo estaba listo. Pero aunque estos eran los planes de Herodes y del pueblo, también era el miedo de Pedro. Pedro sabía que y tenía temor por esto. Pero esto no era el plan de Dios. Aleluya. No era el plan de Dios. Todos estaban planeando que iban a matar a Pedro y Pedro ya sabía y Pedro ya se conformaba que iba a ser muerto. Pero esto no era el plan de Dios. El plan de Dios está arriba de todas las cosas. Al igual que se pasó a Pedro cuando pensamos que estamos sin salida. Esto pasa a usted y conmigo. Pensamos que no tenemos salida. Ay, Dios mío, ¿qué va a pasar? Pero el Señor tiene un plan. Dios entra con su acción poderosa, liberándonos de todo el mal. Estamos liberados por Dios. Cuando no podemos hacer nada, Dios puede hacerlo todo. Tenemos que estar seguros de esto. ¿Qué debemos aprender con esta situación? ¿Qué crees que tenemos que aprender con esta situación? Abra su Biblia en Hechos, capítulo 12, versículo 5a. Así que Pedro estaba custodiado
Perdón. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel. Este versículo 5 nosotros vamos a dividirlo. Así Pedro estaba custodiado en la cárcel. Dios te guarda. Aún parecía que Pedro estaba preso, pero no estaba. Lo primero que debemos saber en estos momentos es confiar en que Dios nos está guardando. La iglesia y el mismo Pedro pensaron que estaba siendo arrestado por la maldad de Herodes, por el pueblo que quería matarlo. Esto pensó que estaba haciendo su voluntad. Los soldados pensaron que nadie lo vencería. Eran hombres especiales, soldados especiales. La multitud esperaba que amaneciera para condenar a Pedro. Pero precisamente por eso Dios decidió mantener a Pedro a salvo. Para esto Dios usa la guardia herodiana más preparada, la mejor guardia para cuidar de Pedro. Si Pedro no estaba bien protegido en este momento, podría ser asesinado por la multitud enojada, ¿verdad? Si Pedro estuviese dando vueltas de la ciudad, lo tenían matado. Fíjense bien, el texto no dice que Pedro fue arrestado, y sí, fue mantenido en la cárcel. Pedro no estaba preso, estaba guardado. Esto demuestra el cuidado de Dios, el cuidado que Dios tiene, el cuidado que usa a quien Él quiere para bendecirnos. El cuidado de Dios para bendecir a usted y a mí. Cuando pensamos que todo es mal, que todo es malo, que nada se va a pasar, Dios viene a reparar. ¿Por qué? Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. ¿Verdad? Parece que todo va mal en nuestra vida, ¿verdad? Confía. Confía en que Dios te está guardando. Dios está te guardando. Sigue en Hechos capítulo 12, versículos 5b. Pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. La iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. O sea, la oración es una arma. La oración es poderosa. La oración es algo muy, muy, muy secreto espiritual para vencermos las batallas de nuestro día a día. El diferencial de este texto es este pero que abre espacio para que algo que marca la diferencia en nuestras vidas. La oración. La oración. No una oración cualquiera, sino una oración de intercesión. ¿O qué es una oración de intercesión? Tenemos un estudio sobre oración acá que está en YouTube, usted puede buscarlo.
O que é uma oração de intercessão? É quando eu vou orar por outro, não por mim. Senhor, bendice minha vida. Não, não, não. Isto não é uma oração de intercessão. De intercessão é quando eu oro por los outros. Quando você se põe a orar pelos missioneros, missioneros que conhecem, missioneros que não conhecem. Quando você empieza a orar por outra pessoa. Se eu oro por você, eu tenho uma oração intercessória. Por eso tenemos un cuadro largo de peticiones de oración que oramos todos los días por estas oraciones y hacemos oración de intercesión. Esa iglesia oró al Señor con fervor. No fue una oración, no, con fervor. ¿Por qué? Por la vida de Pedro. Sin embargo, no oraron queriendo que Dios hiciera su voluntad. Estaban preparados para aceptar la voluntad de Dios. Aún no sabía cuál sería, pero por todo que se veía, mira, Pedro se va a morir. Esta es la conclusión que nosotros llegamos cuando vemos la situación. Pedro se va a morir. A esto te llama confianza total en Dios. Ellos confiaban en Dios. Ellos creían que Dios iba a hacer lo mejor. Pero tenía algo en su cabeza. Jesús, Esteban, Jacob fueron muertos. Tenían precedentes, ¿verdad? Muchas personas pasan por situaciones difíciles y no están dispuestas a orar. No están dispuestas a orar. Piden que el pastor ore, que la hermana de oración interceda, o incluso van a adorar o hacer campaña esperando que Dios actúe de inmediato. Pero no es así. No es así que funciona. Dios no tiene que hacer las cosas a mi manera. Y cuando yo quiero. No es cuando yo quiero y no de forma que yo quiero. Estamos viendo los milagros de Jesús y vemos sanación de personas con el mismo problema de formas diferentes. Jesús actuando de formas diferentes. O sea, Él no va a actuar como yo quiero. Él va a actuar como Él quiere. Necesitamos aprender a orar sin cesar. Pablo nos enseña en Primera de Tesalonicenses, hablando de eso, orar sin cesar. Tenemos que orar. Mientras oramos, somos preparados por Dios para recibir su bendición. Cuanto más oramos, más nos preparamos para recibir la bendición de Dios. Pero estamos dispuestos a pagar el precio de la oración. Tiene una película llamada Cuarto de Guerra que le recomiendo a verla. Tiene en español, en portugués, en inglés. Usted puede verla. Es una película tremenda donde la mujer tenía un problema. Ella tenía un cuartito donde se cerraba la puerta y se ponía a orar. Y su problema fue revuelto con la oración. Pero ella tuvo que pagar un precio. Y nosotros estamos dispuestos a pagar este precio.
orar sin cesar y Dios abrirá los milagros en tu vida. Tenemos que orar. Pero pastor, esto requiere mi tiempo. Sí. Pero pastor, esto requiere mi dedicación. Sí. Usted tiene que poner en balance o que es más importante. Su problema o su dedicación a Dios. Usted tiene que decir. Su problema o el tiempo que usted va a gastar en oración. Pero sigue en Hechos capítulo 12, versículo 6. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardias delante de la puerta custodiaban la cárcel. O sea, aquí vemos que Pedro descansaba en el Señor. Y muchas de las veces usted y yo no descansamos en el Señor. Nosotros queremos que el Señor haga todas las cosas, pero algo yo tengo que hacer. Y tengo que poner mi corazón en tranquilidad sabiendo que el Señor controla todas las cosas. Solo imagina, posiblemente esta sería la última noche de la vida de Pedro. Y estaba incómodamente encadenado de pies y manos entre dos soldados. No había manera ni siquiera de girar para allá o para acá. Pero todavía Pedro dormía. Más tarde, Pedro iba a escribir a la iglesia. Abra su Biblia en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Aleluya. Echa toda vuestra ansiedad sobre Él. Pedro sabía que era ansiedad, ¿verdad? ¿Verdad? Sabía. No te preocupes. No te preocupes por las persecuciones, por los problemas. No te preocupes. Haga su parte, pero descansa en Dios. Tenga la seguridad que Dios está contigo. Si confiamos en Dios, podemos descansar en Él. No sirve de nada enloquecer y estar preocupado. Puedes dormir tranquilo, porque David nos enseña, abra su Biblia, en Salmos capítulo 127, versículo 2. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Pero que a su amado dará Dios el sueño. Hablamos del sueño de lo justo, ¿verdad? Tú haces tu parte, pero el milagro viene de Dios. Porque yo tengo que me levantar temprano porque tengo que trabajar. No, cálmate. Cálmate. Te puedo decir o te voy a desafiar a hacer una cosa. ¿Cuántas horas trabaja por día? De estas horas que trabaja por día, quite 15 minutos y tenga en oración 15 minutos. Te voy a desafiar, porque o que usted no hace en 8 horas,
usted va a hacer en 7 horas y 45 minutos. ¿Por qué? Porque se va a multiplicar. Dios va a estar cuidando de usted. ¿Sí? Haga ese test. Te desafío a hacer esto. Quita 15 minutos para orar. No para dormir, no para comer, no para nada, para orar. Su intimidad con el Señor. ¿Estamos descansados en Dios o estamos desesperados? Tenemos que aprender a confiar en el Señor, pero no confiar cuando todo está bien, pero en todo el tiempo. Confiar en el Señor en todo el tiempo. Abra su Biblia en Hechos, capítulo 12, versículos 7a. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor. Este versículo 7 vamos a dividir en varias partes. La primera parte es esta: Dios enviará a su ángel. Sí, aquí comenzamos a ver la acción de Dios. Aleluya. La acción de Dios al enviar su ángel a hablar con Pedro. Y muchas veces el Señor envía su ángel para hablar con usted y conmigo, y nosotros no lo escuchamos. Pero, señor pastor, ¿cuándo fue esto? Cuando a través de una alabanza, a través de una pasaje bíblica, a través de una oración, a través de un hermano, son los ángeles del Señor. Pero muchas veces usted y yo esperamos un ángel así de blanco, que tenga alas de no sé qué. No, cálmate. No es así. Primero debes confiar que tu vida está custodiada. Está en las manos de Dios, en las manos del Señor. Luego debes orar incesantemente y luego descansar en el Señor, sabiendo que tu vida está en sus poderosas manos. Mira lo que nos garantiza la palabra de Dios cuanto a esto. Abra su Biblia en el Salmos capítulo 34, versículo 7. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Aleluya. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que lo temen y los cuida. Vea qué maravilla. Así que si eres siervo de Dios, si nosotros somos siervos de Dios, crees que heredarás la salvación, ¿verdad? Sí, heredaremos la salvación. Tema al Señor, ten por seguro que los ángeles de Dios están contigo para protegerla, para protegerte de todas las cosas. Hay cosas que solo podemos lograr con batalla espiritual. Tenemos un estudio rapidito de batalla espiritual, pero es un tema que vamos a volver a hablar sobre esto. Batalla espiritual. Muchos cristianos no saben qué es esto. Muchos cristianos piensan que cuando entrega su vida al Señor Jesús, que está bien, estamos nice y no hacemos. No, no es así. Tenemos batallas espirituales, todo esto, todos los días. Por eso Dios envía a sus ángeles a pelear a nosotros, a pelear por nosotros en las regiones celestiales. Pablo habla de eso en Efesios capítulo 6. Lea para que vea. Cuando crees que estás solo, Dios envía ángeles para ayudarte.
cuando cree que está solo. Abra su Biblia en Hechos capítulo 12, versículo 7b. Y una luz resplandeció en la cárcel. Una luz, aleluya. Dios te dará una luz. Dios te mostrará. Pastor, pero Dios te va a mostrar. Estaba con Pedro, estaba todo oscuro, ¿verdad? No tenía luz. Todo oscuro en la prisión, cuando una luz muy fuerte brillaba. Este lugar, molestando los ojos de Pedro. Dormido, ya tuvo que acordar. ¿Qué es esto? Hay momentos en los que ni siquiera vemos una alternativa para actuar, ¿verdad? No hay luz. No hay luz al final del túnel. No vemos ni el túnel que dirá la luz. No hay. Pero Jesús dijo que yo soy la luz del mundo. Aleluya. Yo soy la luz del mundo. Siempre que necesitamos a Jesús, Él envía una luz para iluminar nuestras esperanzas. Él nos habla. Él nos cuida. No podemos olvidar que la palabra de Dios es una luz que necesita mantenerse encendida en nuestra vida. O que dice el salmista en el Salmo 119, pide al Señor, pídele que ilumine tu camino, pero tiene que leer la Biblia. Tiene que leer, tiene que practicarla, tiene que aprender, tiene que conocer y vivir esta Biblia, esta palabra. Pero el versículo 7 sigue, de Hechos 12, capítulo 12, versículo 7c. Y tocando a Pedro en el costado, Tocó a Pedro en el costado. Siente el toque de Dios en su vida. Aleluya. Sí, el toque de Dios. Dios te toca con alabanza, Dios te toca con una palabra, Dios te toca con una prédica, Dios te toca con una persona que vino a hablar con usted, Dios te toca. Quizás Pedro pensó que era un sueño, por eso el ángel lo tocó. Era un sueño. No, esto no es posible. Tiene algunas iglesias que no creen esto, pero yo lo creo. Yo creo que Dios puede hacer todo lo que ha hecho en el pasado y más cosas. Puede hacerlo. El ángel lo tocó para despertarlo y animarlo. Vamos, Pedro, ¿qué haces, muchachito? Estaba dormido. El toque de Dios restaura nuestra vida. El toque de Dios nos anima, nos levanta. Pero tenemos que estar antenados con Dios, cerquita de Él, para entendernos que es su toque. En ocasiones que ya estamos anestesiados de tanto golpe, Dios con su tacto suave nos fortalece, ¿verdad? Pastor, usted no sabe qué estoy pasando. No quiero saber. Yo sé lo que yo estoy pasando. Hay problemas que queremos solucionar por nuestras propias manos, por nuestras propias fuerzas, por nuestro propio conocimiento, y no lo podemos.
Pero Dios con un toque simplemente pone todo en su lugar. ¿Sí? Tiene una alabanza que habla. Por apenas un toque. Es una alabanza bellísima. La conozco en portugués, no sé si hay en español. Pero voy a buscarla. Voy a buscarla para que usted sepa cómo solamente un toque del Señor. Dios toca de muchas maneras. En el caso de Pedro, tuvo que usar un ángel, pero puede usar una persona, una palabra, cualquier otra forma de tocar siempre y cuando seas sensible a ella. Dios puede usar tantas formas de hacerlo. Pídele al Señor que toque en su vida. Pídele al Señor que pueda hacer la diferencia en su vida. Hechos capítulo 12, versículo 7d. Le despertó diciendo, levántate pronto. Le despertó diciendo, levántate pronto, despiértate, levántate muchachito, ¿qué está haciendo? Hay un plan de Dios en su vida, hay un plan de Dios en mi vida. Pedro ya había despertado con la luz y el toque del ángel, pero permaneció inerte sin hacer nada. Y muchas veces esto pasa con usted y conmigo. Tenemos el toque de Dios, Dios nos habla y nosotros nos quedamos esperando. ¿Esperando qué? ¿Qué esperas? Por un momento quedó deslumbrado. Pedro se quedó deslumbrado con la maravilla. Visita, con la maravillosa visita del ángel. ¿Verdad? ¡Wow! Todos nosotros queremos eso. Yo sé que usted quiere esto. Yo también me gustaría que hubiera un ángel. ¡Wow! Imagínate usted. Si no me muero de apavorado del corazón, mira, voy a disfrutar. Así estaba Pedro. Estaba maravillado con la visita del ángel. Y se contentó con solo mirar. Y muchas veces esto pasa con usted y conmigo. Nos contentamos de mirar las maravillas que Dios hace con el otro. Y no nos acercamos de Dios para que esta maravilla venga en su vida y mi vida. El ángel le despertó y le ordenó, no le pidió, por favor, no, vamos. Le ordenó que se levantara, porque no era momento de quedarse quieto. Muchas veces por eso tenemos que tener una intimidad con Dios, para que podamos saber cuándo es el momento de hablar y cuándo es el momento de se quedar callado. Muchas veces el Señor habla conmigo, cállate. Sí, Señor. Cállate. Quédate quieto. Ha llegado el momento de actuar. Y ese momento de actuar muchas veces está en su vida y en mi vida. Muchos cristianos quieren estar solos en la contemplación, mirando lo que Dios va a hacer. Pero llega un momento en que hay que actuar. Es la parte suya y mía. Tenemos que hacer algo. ¿Por qué Dios no lo hace?
Porque Dios va a hacer lo imposible. O que es posible, nosotros tenemos que hacer. Tenemos que actuar. La palabra oración podemos dividirla en orar y acción. Orar más acción se llama oración. O sea, una oración sin acción no tiene función. Tenemos que actuar, hacer algo. Y el Señor nos dirige para hacer algo. La iglesia es a menudo como un campo de fútbol, ¿no? Donde la multitud grita y cuando es hora de trabajar, solo unos pocos aparecen. Vamos al servicio y estamos animados y alabamos y damos gloria a Dios y levantamos las manos. Pero cuando tiene que hacer algo, unos pocos aparecen. Varias veces después de sanar a una persona, Jesús dijo, toma su camilla. ¿Sí? Pero mira, Jesús no podía decir, mira, deja eso, su camilla y sigue caminando. No, era su parte. Jesús ha hecho el milagro, fue sanado. Su parte era caminar. Caminar con su camilla. Para mostrar que cuando somos bendecidos, mira, cuando somos bendecidos necesitamos empezar a trabajar y hacer algo para agradar al Señor. Y muchos de nosotros que decimos cristianos, queremos recibir la bendición, pero no queremos hacer nada. Nada. Ah, pastor, pero ¿qué puedo hacer? Mira, tiene mucha cosa para hacer. Cuando somos bendecidos con el Señor, tenemos que trabajar para el Señor. Esto se llama gratitud. Si usted tiene un corazón grato a Dios, usted va a hacer algo. De nada sirve querer que Dios lo haga todo, porque no lo va a hacer. Necesitas hacer tu parte para ganar y si no puedes contar con la acción sobrenatural de Dios, actuando en ti y por ti. Levántate, no más solo mira. Dios quiere bendecirte. Deja de solamente mirar. En Hechos capítulo 12, versículo 7e. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Aleluya. Sea libre. Aleluya. Las cadenas se cayeron de las manos. No tenía más cadena. Hasta entonces Pedro seguía emposado, ¿verdad? Sino poniéndose de pie como actitud de fe. Las cadenas cayeron y sus manos fue liberada. ¿Así? ¿Te recuerdas? Que en el versículo 3 y 4 leemos que él tenía 16 soldados cuidando de él. Los ángeles vino con una luz tremenda. Los ángeles lo tocó. Los ángeles han dicho, muchachito, arríbate. Él se levantó, las cadenas cayeron. ¿Y dónde estaban los soldados? Dormidos. El Señor
cuida de todo. Estaban dormidos. Pedro estaba liberado. Hay personas que no se liberan porque no están dispuestas a hacer lo mínimo indispensable para su propia libertación o liberación. Tienes que creer para recibir liberación. Creer es un verbo que designa una acción. Creer, yo lo creo. No, tiene que tener una acción. Por lo que significa una acción movida por la fe. Además de aceptar a Jesús, de tener un nuevo nacimiento a través de Cristo Jesús, necesita entregar su vida a Él, iniciar un proceso de conversión, de transformación de vida. También es necesario liberarse de todo lo que impide su vida espiritual para santificarse. Dejar las cosas del pasado, dejar las cosas que hacía de malo antes, las cosas que son condenables a Dios. Hay muchas cosas del mundo que necesitamos romper con ellas radicalmente. Radicalmente. Y muchas veces en estas cosas tenemos familia, parientes, personas que nos gustamos, pero tenemos que romper radicalmente. La liberación viene por el conocimiento de la verdad. Usted conoce la verdad, viene la liberación. Pero conocer no basta solamente conocer, tenemos que vivirla. Para vivirla, vamos a tener liberación. Y esta verdad es la palabra de Dios, revelada en la persona de Cristo Jesús. ¿Usted ya tiene liberación? Jesús quiere librar tu vida de todo lo que impide vencer. Pero usted tiene que hacer su parte. De nuevo, hacer su parte. Hechos capítulo 12, versículo 8a. Le dijo el ángel, ciñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Así. O sea, prepárate. Prepárate para lo mejor que Dios tiene para su vida. Sí, tiene que hacer algo. Ciñete y átate las sandalias. Tiene que hacer algo. Para que lo mejor de Dios llegue a su vida, usted tiene que hacer algo. No puedo me quedar sentadito esperando que Dios lo haga. Sí, Dios lo va a hacer, yo creo. Sí, puede creer cuanto quiera. Cuanto quiera. Pero te voy a decir una cosa. Bajito para que nadie pueda nos escuchar. Dios no te va a hacer nada. Sí. O que depende de nosotros, Dios no va a hacer. Antes de salir del cárcel, el ángel le dije a Pedro que se preparara. Nosotros tenemos que nos preparar. Para tener la libertación tenemos que estar preparados. Para tener la libertación tenemos que conocer la palabra y vivir la palabra. Tenemos que hacer nuestra parte. Tenemos que tener oración, un tiempo de oración a diario. Pero pastor, no tenemos que orar sin cesar. Se no ora a diario, una vez al día, va a orar todos los días. Debería, pero no me iría de todos modos sin estar preparado.
El ángel no iba a librar a Pedro sin que estuviera preparado. Al igual que Pedro, después de ser liberado, el cristiano tiene que prepararse para servir a Dios. De lo contrario, si no estamos preparados, el enemigo vuelve con 7 espíritus malos para empoderarse de la situación. Vemos esto en Lucas capítulo 11. Y sabemos que si somos libertos, si no nos llenamos del Espíritu Santo, el demonio que estaba en nosotros va a volver con más 7. ¿Estás preparando tu vida? Prepárate. Prepárate espiritualmente para ganar, no para ser derrotado por el enemigo. Hechos capítulo 12, versículos 11b y 9. Envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Sigue adelante. Sigue adelante. Adelante con fe. Si Pedro saliera solo de la prisión, encontrándose independiente del ángel, algo habría salido mal. Así, que el ángel le dijo que fuera tras de él. No adelante, atrás de él. Esto muestra la necesidad de seguir la voluntad de Dios y dejarlo llevar la vida. Muchos problemas son solo consecuencias de cosas malas hechas antes. Problemas que tenemos por cosas malas que decidimos antes. Hay personas que parecen querer que Dios las siga, corrigiendo sus errores, como si Dios pueda hacer esto. Toman decisiones y luego quieren que Dios los bendiga. Así no es como debería ser. Vemos muchos cristianos que se van a la iglesia para buscar la bendición de Dios, nada más. Para pedir a Dios que solucione algo malo que está en su vida que fue causada por ella. Que fue causada porque ella está lejos de Dios, porque ella no quiso estar cercana de Dios, no quiso vivir su palabra. La palabra de Dios nos enseña a guardar al Señor. Encomienda al Señor tu camino y luego Él satisfará el deseo de tu corazón. Pero lo mínimo que tenemos que hacer es encomendar nuestro camino al Señor. Es decir, Señor, aquí voy. Voy siguiendo a ti. ¿Has estado siguiendo la dirección del Señor para tu vida? ¿Sí o no? No me responda. Está tú con Dios. Deja que Dios te guíe y todo saldrá bien. Todo saldrá bien. En situaciones donde sientas sin salida, recuerda que Dios está cuidando de tu vida. Vemos que Dios nos guarda. Que para que eso ocurra tenemos que orar incesantemente.
Tenemos que descansar en el Señor. Dios enviará su ángel para cuidar de nosotros. Dios te dará una luz, siéntese o siente el toque de Dios en su vida, despierta y levanta. Sea libre. Prepárate para lo mejor de Dios. Siga adelante con fe. Cuando no puedes hacer nada más que orar, entonces puede hacer cualquier cosa. Jesús es la única salida para nuestra vida. Si usted que está me escuchando ahora, si aún te encuentras sin salida, pero necesita encontrar una salida a tu vida, te invito a dar tu vida a Jesucristo. Si quiere hacer ahora, repite esa oración conmigo. Señor Jesús, Señor Jesús, entrego mi vida en tus manos entrego mi vida en tus manos para poder seguirte para poder seguirte y vivir su palabra. y vivir tu palabra. Perdona mis pecados Perdona mis pecados y empieza la transformación en mi vida. y empieza la transformación en mi vida. Yo te pido en nombre de Jesús. Yo te pido en nombre de Jesús. Amén. Amén. Si usted ha hecho esa oración por primera vez, entre en contacto con nosotros a través de las redes sociales o busque una iglesia cristiana que hable del poder de Dios y que hable de la palabra de Dios y viva la palabra de Dios, que esté más cercana de su casa para que usted pueda estar allá. Y tú que ya tienes a Jesús, pero aún no tiene, ha tenido dificultades para encontrar una salida. Ya tiene dificultad, a menudo porque quieres hacerlo con tu brazo, con tu fuerza, pero quieres cambiar esta historia y quieres confiar en Jesús para que Él te dé toda la salida. Si usted quiere, cierre sus ojos que yo voy a orar por usted. Padre, gracias por estar con nosotros. Gracias, Señor, por darnos una salida, y esta salida se llama Jesucristo. Nos perdona, Señor, si muchas veces, Señor, tenemos confiado en nosotros y no tenemos buscado en ti, Señor, nuestra fuerza. Señor, nos perdona, Señor, si muchas veces, Señor, queremos hacer trampas, Señor, con tus cosas. Nos perdona, Señor. Y ahora, Padre, en nombre de Jesús, toma cuenta, Señor, de nuestra vida. Visita, Señor, cada uno que nos mira, cada uno que nos escucha ahora, Padre. Visita a cada uno de sus hijos, Padre, que ellos puedan, Señor, entregar de verdad su vida en las manos del Señor. Que ellos puedan, Señor, descansar en ti. Que ellos puedan, Señor, vivir su palabra, Padre. Te pido, Señor, tómanos en tus manos, en nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios por tu vida. Gracias por estar con nosotros. Si quieres, puede nos llamar por las redes sociales. Si usted cree que esta palabra fue buena para usted, escribe aquí abajo, sí. Solamente sí. Escriba aquí abajo. ¿Ah? Y venga a estar con nosotros en el ministerio Agua Viva. Que Dios te bendiga, que tenga una semana bendecida, llena de la fuerza, de la unción y del poder del Señor, en nombre de Jesús. Dios te bendiga.